La Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi, es un nombre que se ha vuelto sinónimo de brutalidad y tortura. Oficialmente conocida como la Geheime Staatspolizei, fue establecida en 1933 y rápidamente se hizo famosa por sus métodos brutales para silenciar a los opositores e implementar el objetivo nazi de un régimen totalitario con una población obediente. Durante el tiempo de guerra, la Gestapo capturaba a hombres y mujeres enemigos. Sus métodos de interrogación son ejemplos de las prácticas más inhumanas en la historia moderna. Las mujeres capturadas, en realidad, sufrieron más que los hombres. Además de la tortura física, las mujeres fueron sometidas a tortura psicológica, lo que agravó su sufrimiento. ¿Qué armas y técnicas usaban con las mujeres capturadas? ¿Qué tipo de torturas tuvieron que soportar a manos del personal de la Gestapo? ¿Y qué historias de valentía surgieron de quienes sufrieron estas torturas? Dolor físico insoportable, las brutales tácticas de tortura de la Gestapo. Los efectos fisiológicos de las torturas aplicadas por la Gestapo han sido ampliamente documentados en informes médicos posteriores a la guerra, así como en los exámenes forenses practicados a sobrevivientes y cadáveres recuperados. Las dislocaciones repetidas de hombros, caderas y muñecas provocaban daños permanentes en ligamentos y cartílagos, generando parálisis parcial, necrosis muscular o pérdida de movilidad articular. En muchos casos, las víctimas desarrollaban neuropatías compresivas, una condición causada por la presión prolongada sobre los nervios, que conducía a dolor crónico, espasmos musculares y pérdida de sensibilidad en extremidades. Las quemaduras con objetos metálicos calientes o cigarrillos no solo dejaban cicatrices visibles, sino que también producían infecciones sistémicas por la falta de tratamiento médico posterior. La exposición prolongada a descargas eléctricas, especialmente en áreas sensibles como genitales o dedos, provocaba lo que los informes médicos denominan despolarización nerviosa severa, caracterizada por convulsiones, arritmias cardíacas y, en algunos casos, parálisis respiratoria temporal. Según archivos recuperados de hospitales militares en 1946, varias mujeres liberadas de cárceles de la Gestapo en Praga, Viena y Berlín presentaban traumas óseos múltiples, infecciones cutáneas profundas y pérdida de piezas dentales compatibles con extracciones forzadas sin anestesia. En términos organizativos, la Gestapo contaba con protocolos semi-estandarizados de interrogatorio aplicados en sus oficinas regionales. Aunque no existía un manual oficial publicado, varios documentos incautados por las fuerzas aliadas tras la guerra hacen referencia a las Sonderverhörmethoden, métodos especiales de interrogatorio. Estos eran utilizados con autorización local en casos clasificados como peligrosidad extrema o enemigos del Estado reincidentes. El procedimiento consistía en una secuencia gradual: interrogatorio verbal, intimidación física leve, privación sensorial y finalmente técnicas físicas intensificadas. Todo debía registrarse en un Protokollbuch, libro de protocolo, aunque en muchos casos no se documentaban los métodos aplicados, solo los resultados. Los responsables del uso de estas técnicas eran agentes con experiencia previa en represión política o miembros transferidos desde campos de concentración. En varias oficinas, especialmente en Viena, Cracovia y Stuttgart, se habilitaron habitaciones negras o sótanos blindados especialmente diseñados para aplicar tortura física sin dejar rastros auditivos o visibles en las instalaciones superiores. Estas salas contaban con grilletes fijos, drenajes para fluidos y mecanismos de inmovilización. El uso de médicos para monitorear la resistencia física de las víctimas era ocasional, pero registrado en al menos 15 oficinas, según archivos de la Comisión de Crímenes de Guerra. Su función era evaluar si la víctima podía continuar soportando el procedimiento sin morir prematuramente, ya que la prioridad era obtener información antes de que el cuerpo colapsara. Este control clínico del dolor aumentó la eficacia de los interrogatorios prolongados. Las mujeres que caían en manos de la cruel Gestapo solían ser atadas por las muñecas y los tobillos, ya sea amarradas o sujetadas en las esquinas de una mesa. A veces, se las obligaba a acostarse de espaldas con los brazos y las piernas completamente extendidos. La mesa de tortura estaba equipada con un dispositivo que permitía a los interrogadores apretar gradualmente las ataduras.
Cada rotación aumentaba la tensión en las extremidades de la víctima, causando un dolor severo al forzar sus cuerpos a extenderse más allá de sus límites naturales. Las víctimas experimentaban un dolor terrible al ser estiradas. Los músculos y tendones comenzaban a desgarrarse y las articulaciones se dislocaban, generalmente comenzando por los hombros y progresando hasta las caderas. Algunas víctimas sufrían fracturas óseas que podían dejarlas discapacitadas de forma permanente. La tortura con descargas eléctricas implicaba la colocación de electrodos en regiones muy sensibles del cuerpo, como los dedos, los pies o los genitales. Una vez conectados, los interrogadores enviaban breves pero potentes descargas de corriente eléctrica, lo cual provocaba un dolor intenso e instantáneo, contracciones involuntarias de los músculos e incluso quemaduras o daños en los nervios. Las víctimas no tenían control sobre sus músculos durante las descargas, lo que causaba un gran malestar y terror, especialmente porque las descargas solían aplicarse de forma aleatoria. Rompiendo la mente, la tortura psicológica de la Gestapo sobre las mujeres capturadas. El aparato represivo nazi no actuaba de forma improvisada en su aplicación de tortura psicológica. Existía un marco teórico y administrativo que legitimaba estas prácticas como herramientas para la reeducación del enemigo o su destrucción moral. Desde 1935, el Ministerio del Interior del Reich autorizó el uso de métodos de desestabilización prolongada en interrogatorios a enemigos del Estado, basados en supuestos estudios de psicología conductista. Estos estudios fueron adaptados y manipulados por psiquiatras afines al régimen, como Max de Krinis y Karl Schneider, quienes promovían el uso de privación sensorial, privación del sueño y confinamiento solitario como mecanismos para erosionar la voluntad individual. La Gestapo integró estas ideas en manuales internos no oficiales, muchos de los cuales fueron recuperados tras la guerra. Uno de ellos, conocido como el Anweisung zur psychischen Zersetzung, instrucción para la descomposición psíquica, recomendaba tácticas como el aislamiento prolongado sin estímulos, la imposición de rutinas caóticas, la desinformación constante y el uso de falsos interrogadores amistosos. Estas técnicas se enfocaban no en obtener confesiones inmediatas, sino en provocar un colapso emocional que llevara a las víctimas a cooperar por desesperación. Una de las estrategias más utilizadas era el Einzelhaft mit Suggestion, o confinamiento individual con sugestión, que consistía en mantener a la prisionera completamente aislada durante días o semanas, interrumpiendo su encierro con sesiones breves de interrogatorio donde se le ofrecía información falsa, que sus familiares habían muerto, que su esposo la había delatado o que sus compañeros de célula la consideraban una traidora. La idea era inducir un estado de confusión e impotencia tan extremo que rompiera cualquier noción de lealtad o resistencia. Aunque no existían departamentos psiquiátricos oficiales en las oficinas de la Gestapo, algunos interrogadores recibían formación complementaria del Instituto Alemán de Psicología Aplicada en Leipzig. Allí se les instruía en técnicas de lectura corporal, privación controlada de estímulos y manipulación del lenguaje. Esta preparación buscaba transformar el interrogatorio en una forma de agresión mental sistemática, más allá de la mera violencia física. Los documentos desclasificados del Tribunal de Nuremberg revelaron que muchas de estas prácticas fueron aplicadas con especial intensidad a mujeres, al considerarlas más vulnerables a la presión emocional. La combinación de aislamiento, manipulación sensorial y ataques a sus vínculos afectivos era percibida como una vía eficiente para obtener resultados sin necesidad de exposición visible a métodos brutales, dificultando así la prueba posterior de tortura ante organismos internacionales. Para las mujeres que fueron llevadas por la Gestapo, las heridas invisibles de la tortura psicológica sufrida durante su cautiverio fueron frecuentemente más terribles que el sufrimiento físico. Mientras que los moretones y los huesos rotos pueden sanar, los recuerdos angustiosos y el dolor soportado en los oscuros confines de las prisiones de la Gestapo persistieron por mucho tiempo para aquellas que sobrevivieron. Para lograr esta tortura psicológica, la Gestapo utilizaba tácticas de manipulación sensorial para desorientar a las prisioneras y debilitar su voluntad. Para causar un significativo malestar psicológico, las cautivas eran frecuentemente sometidas a ruido fuerte y continuo.
Se empleaban música alta, gritos repetitivos o sonidos de golpes para afectar su capacidad de concentrarse, dormir o pensar con claridad. Este ruido constante aumentaba la tensión y la ansiedad, reduciendo la resistencia mental y volviendo a las prisioneras más susceptibles al interrogatorio. Después de obligar a las cautivas a soportar largos periodos de ruido fuerte, la Gestapo interrumpía repentinamente el ruido. Esta transición de ruido a silencio dejaba a las prisioneras confundidas, asustadas y agotadas, ya que no sabían qué sucedería después ni cuándo se rompería el silencio. A muchas mujeres capturadas se les engañaba haciéndoles creer que, al cooperar, podrían salvar sus vidas o proteger a sus familias, generando falsas esperanzas y forzándolas a revelar información o confesar. Estas promesas, sin embargo, frecuentemente eran falsas, dejando a las mujeres desoladas cuando no se cumplían. Además, las mujeres eran frecuentemente mantenidas en confinamiento solitario durante largos periodos, a veces sin luz natural ni estimulación sensorial. Este aislamiento extremo causaba desorientación mental, dejando a las prisioneras sintiéndose completamente abandonadas e impotentes. Otro método utilizado consistía en emplear agentes encubiertos que se hacían pasar por compañeras de cautiverio para ganarse su confianza y recopilar la información que las mujeres compartían en confianza. Estas estrategias no solo explotaban la confianza de las cautivas, sino que también aumentaban sus sentimientos de traición y desesperanza, debilitando aún más su salud mental. La Gestapo también forzaba a las mujeres a permanecer despiertas durante días, aprovechando su privación de sueño para extraerles más información. Los guardias utilizaban luces brillantes, ruidos fuertes y movimientos inesperados para mantener a las prisioneras despiertas, imposibilitando que descansaran ni siquiera unos minutos. La falta de sueño provocaba un cansancio significativo, dificultando mantener la fortaleza mental. Con el tiempo, este cansancio resultaba en desorientación, aumento de la ansiedad y debilitamiento de la mente, haciendo que las cautivas fueran más propensas a confesar sus secretos. Junto con la privación de sueño, mantenían a las prisioneras con hambre y sed al proporcionarles alimentos y agua insuficientes o al hacerlas esperar largos periodos antes de permitirles comer o beber. A las mujeres se les daban frecuentemente bocados de comida que no eran suficientes para sustentarlas, resultando en un estado continuo de hambre y debilidad. La sed y el hambre las desgastaban físicamente, causando mareos, fatiga y falta de vitalidad. La Gestapo también solía llevar a cabo ejecuciones falsas para infundir miedo en las prisioneras, haciéndoles creer que estaban a punto de morir. Los guardias escoltaban a las prisioneras por corredores hacia lugares de ejecución o las alineaban frente a un pelotón de fusilamiento, acompañados de los sonidos de armas siendo amartilladas y órdenes gritadas. En algunos casos, eran llevadas a lo que parecía ser una cámara de ejecución o a una silla donde se les vendaba los ojos y se les decía que había llegado su hora. Esta experiencia terrible dejaba a las prisioneras paralizadas de horror, sin saber si vivirían o morirían. Otra estrategia severa utilizada por la Gestapo era obligar a las prisioneras a presenciar la tortura o castigo de otros prisioneros, incluidos amigos y familiares. A las mujeres se les obligaba ocasionalmente a ver a otros ser interrogados, golpeados o incluso ejecutados. Presenciar estos crímenes violentos era una experiencia desgarradora para las cautivas, dejándolas con enormes sentimientos de vergüenza, impotencia y desesperación. Ver a alguien que conocían y querían siendo maltratado o sufriendo frecuentemente creaba en ellas un sentido de responsabilidad o preocupación de que podrían haberlo evitado colaborando, incluso si esto no era cierto. Esta estrategia tenía la intención de reducir la moral de las prisioneras al hacerles ver que su resistencia podría causar el sufrimiento de otra persona. Mientras las estrategias psicológicas debilitaban lentamente la voluntad de las prisioneras, el entorno físico donde se ejecutaban esas técnicas reforzaba el colapso mental. Las condiciones de encierro no eran solo precarias, estaban diseñadas para agravar el sufrimiento de forma continua. Las celdas, los pasillos, los espacios compartidos o su ausencia formaban parte integral del mecanismo de tortura. No hacía falta un látigo cuando el propio espacio era suficiente para inducir desesperación.
Así operaba la arquitectura del tormento. Cada rincón de las prisiones de la Gestapo estaba pensado para quebrar sin necesidad de gritar. Sombras asfixiantes, la desgarradora realidad de las prisiones de la Gestapo. Durante el apogeo del régimen nazi, la Gestapo operó una red de más de 1.500 instalaciones de detención en toda Europa ocupada. Estas incluían cárceles locales, edificios administrativos reconvertidos, centros de tránsito y secciones especiales dentro de comisarías ordinarias. En Alemania, las principales prisiones utilizadas por la Gestapo estaban ubicadas en Berlín, Columbia House, Düsseldorf, Hamburgo, Múnich, Frankfurt y Leipzig. A medida que se expandía la ocupación, otras instalaciones fueron establecidas en Varsovia, Praga, Viena, Bruselas, Ámsterdam, Oslo y París. Muchas de estas estructuras fueron adaptadas para maximizar el aislamiento, el control y la capacidad de tortura. El número de mujeres detenidas varió ampliamente por región. En Berlín se calcula que alrededor del 15% de los prisioneros eran mujeres, mientras que en Praga y Cracovia la proporción superaba el 30%, debido a la alta actividad de la resistencia local. Las prisiones más grandes podían albergar entre 400 y 1.000 detenidos, pero las condiciones de hacinamiento solían duplicar esos números. En algunos centros de tránsito, como el de Malines en Bélgica o Drancy en Francia, se registraron densidades de hasta una prisionera por cada 0,75 metros cuadrados de espacio disponible. Las instrucciones internas de la Gestapo, conocidas como Dienstvorschriften, especificaban ciertos mínimos estructurales para las celdas, pero rara vez se cumplían. En teoría, una celda femenina debía disponer de 2 metros cuadrados por persona, acceso a un recipiente sanitario cerrado y 10 minutos de ventilación diaria. En la práctica, estos estándares eran ignorados con frecuencia, especialmente en regiones del este, donde las condiciones eran deliberadamente más severas. Informes posteriores elaborados por comisiones aliadas revelaron que las mujeres eran confinadas en sótanos sin ventanas, expuestas a temperaturas extremas y sin acceso a ropa interior o productos de higiene. El transporte de prisioneras era gestionado por el Reichssicherheitshauptamt, RSSA, que coordinaba con los departamentos ferroviarios para realizar traslados entre ciudades, campos y cárceles. Las órdenes de traslado, llamadas Überstellungsscheine, eran tramitadas de forma burocrática y rápida. Las mujeres eran transportadas en vagones de carga sellados, sin ventilación y sin acceso a baños, comida ni agua. Los viajes podían durar entre 10 y 72 horas, dependiendo del destino, y eran supervisados por miembros del SD o por policías militares asignados temporalmente. Al llegar a sus nuevos destinos, las mujeres eran registradas, despojadas de sus pertenencias y distribuidas según un sistema de clasificación basado en edad, origen y supuesta peligrosidad política. Esta logística permitía a la Gestapo mover miles de detenidas a través del continente, manteniendo la opacidad de sus operaciones y dificultando cualquier intento de rescate o apelación. La Gestapo torturaba a las mujeres cautivas en prisiones pequeñas y abarrotadas, tanto emocional como físicamente. Sus celdas solían ser demasiado reducidas para la cantidad de personas aglomeradas en ellas, con apenas suficiente espacio para sentarse, mucho menos para acostarse. Las condiciones eran asfixiantes, con poca ventilación, lo que causaba una incomodidad intensa y, en ocasiones, niveles peligrosos de disminución de oxígeno, provocando que algunas prisioneras perdieran el conocimiento. Las prisioneras compartían un pequeño y sucio cubo como retrete, el cual se desbordaba de inmediato. Este entorno insalubre facilitaba la propagación de enfermedades, y muchas detenidas enfermaban a causa de ello. El hedor, sumado a la falta de aire fresco, era insoportable, causando náuseas y un severo malestar físico. Algunas sobrevivientes describieron las celdas como tan congestionadas que las prisioneras tenían que dormir sentadas, apretadas unas contra otras. Esto no solo les impedía dormir con tranquilidad, sino que intensificaba sus sentimientos de impotencia y desesperación, ya que se les arrebataba cualquier sentido de espacio personal o dignidad. Debido a la falta de espacio, se veían obligadas a dormir en posturas incómodas, sentadas o de pie durante largos periodos sin descanso.
Esto dificultaba enormemente la circulación sanguínea, causando hinchazón en las extremidades, dolorosos calambres y, potencialmente, daños nerviosos a largo plazo. La disentería, la tuberculosis y las infecciones cutáneas se propagaban rápidamente ante la falta de higiene básica. La limitada ventilación en estas celdas, combinada con el calor opresivo o el frío extremo, según la estación, incrementaba la propagación de enfermedades respiratorias, dejando a muchas prisioneras incapaces de ponerse en pie o de moverse. Psicológicamente, estar encerradas era extremadamente estresante, agravado por emociones de claustrofobia e impotencia. Debido a la falta crónica de espacio personal, higiene y esperanza, muchas detenidas desarrollaban ansiedad severa, depresión e incluso signos de psicosis inducida por el trauma. Esta tortura claustrofóbica dejaba a las internas físicamente debilitadas y mentalmente traumatizadas, arrebatándoles su voluntad. A comienzos de la historia de la Gestapo, las autoridades decidieron que, debido al gran número de mujeres detenidas, era necesario crear instalaciones destinadas especialmente para mujeres prisioneras. El campo de concentración de Lichtenburg fue transformado con este propósito en 1937, convirtiéndose en uno de los primeros campos dirigidos específicamente a mujeres, hasta su cierre en 1939, cuando todas las mujeres fueron trasladadas a Ravensbrück. Allí, soportaron un trato brutal, alimentación inadecuada y una absoluta falta de atención médica. La mayoría de las prisioneras políticas fueron deportadas, pero aquellas consideradas más peligrosas por el gobierno de Berlín fueron encarceladas en alojamientos precarios, con condiciones higiénicas insuficientes y un alto nivel de estrés psicológico. Las mujeres, especialmente las de la comunidad judía, soportaron condiciones de hacinamiento e insalubridad en lugares como Chernovitz, en Rumanía, ciudad que hoy pertenece al territorio de Ucrania. Hay informes de mujeres que murieron de agotamiento por la tensión sufrida en estas prisiones, la mayoría ubicadas fuera del territorio de Alemania. Las aterradoras instalaciones carcelarias de Chernovitz ya se utilizaban mucho antes de la invasión nazi de Rumanía y continuaron en funcionamiento después, durante la ocupación soviética del país. Crueldad persistente y espíritus quebrantados, el reinado de terror de la Gestapo en Francia y Noruega. La estructura operativa de la Gestapo en Francia estuvo encabezada por el Obersturmführer Helmut Knochen, quien fue designado como jefe del Sicherheitsdienst, SD, y de la Gestapo en París en 1940. A su mando directo operaba una red de jefaturas regionales distribuidas en ciudades clave como Lyon, Burdeos, Dijon y Marsella. Uno de los comandantes más notorios fue Klaus Barbie, jefe de la Gestapo en Lyon, cuya unidad fue responsable de cientos de arrestos, torturas y deportaciones hacia Auschwitz entre 1942 y 1944. Estas oficinas trabajaban en estrecha colaboración con la policía de Vichy y la Milice Française, una organización paramilitar francesa que apoyaba activamente al régimen nazi. La coordinación entre la Gestapo y el gobierno de Vichy permitió la implementación de una red eficiente de represión. En 1943, la llamada Sonderaktion Nacht und Nebel, Acción Noche y Niebla, fue extendida a territorio francés, autorizando la desaparición forzada de resistentes sin proceso judicial. Solo en ese año, más de 7.000 personas fueron arrestadas bajo esta directiva. Los archivos del Ministerio del Interior de Francia estiman que entre 1940 y 1944, al menos 75.000 personas fueron detenidas por la Gestapo, de las cuales 40.000 fueron deportadas y unas 10.000 ejecutadas directamente o murieron bajo tortura. En Noruega, la estructura de represión nazi tomó forma tras la ocupación de abril de 1940. La Gestapo fue encabezada por Siegfried Femmer, un oficial de las SS que se instaló en Oslo como jefe de la Policía de Seguridad alemana. Femmer operaba bajo el mando del Reichskommissar Josef Terboven, representante directo de Hitler en el país. La Gestapo noruega tenía divisiones en Bergen, Trondheim, Kristiansand y Tromsø, y mantenía una relación tensa pero funcional con la policía noruega colaboracionista dirigida por Jonas Lie, antiguo ministro del Interior. El sistema de arrestos se enfocaba principalmente en disidentes, miembros del movimiento de resistencia civil, Hjemmefronten, y sospechosos de ayudar a judíos.
Se estima que al menos 3.000 mujeres noruegas fueron arrestadas por la Gestapo y unas 750 fueron deportadas a campos como Ravensbrück o Sachsenhausen. Las estadísticas oficiales del Consejo Noruego de la Resistencia cifran en más de 12.000 las detenciones registradas, con aproximadamente 3.500 personas ejecutadas o muertas bajo custodia. Tanto en Francia como en Noruega, la Gestapo se integró en las estructuras locales mediante un sistema mixto de control directo y colaboración. En Francia, esta cooperación fue ideológica, en Noruega más instrumental y coercitiva. En ambos países, sin embargo, la Gestapo actuó con autonomía operativa, impunidad legal y apoyo logístico de las autoridades locales. Sus operaciones combinaban eficiencia burocrática, brutalidad sistemática y una obsesión con el control total de la población civil. En Francia, la Gestapo causó un sufrimiento enorme desde el inicio de las redadas masivas, asesinando a alrededor de 40.000 personas por órdenes judiciales. Pero lo que sucedió a quienes fueron atormentados en las oscuras salas de interrogación es francamente increíble. Hombres y mujeres fueron sometidos a crueldades inimaginables. A algunos les destrozaban o amputaban los dedos de los pies, mientras que a otros les insertaban agujas y astillas debajo de las uñas. Las víctimas eran golpeadas y azotadas hasta quedar en un estado deplorable. Las descargas eléctricas y la inmersión en agua helada hasta casi asfixiarse eran torturas comunes. La Gestapo utilizaba métodos aún más inhumanos para forzar a las mujeres a hablar. Sabiendo que las mujeres solían preocuparse por su belleza, empleaban métodos brutales para dañar su apariencia y quebrar su espíritu. Les gustaba desfigurar su aspecto, y esta tortura podía continuar durante días o incluso semanas. Durante los interrogatorios, a las mujeres les podían cortar el rostro o incluso mutilarles partes de las orejas o de la nariz. Les arrancaban el cabello, les quitaban las uñas o les arruinaban por completo la apariencia. La Gestapo creía que las piernas de una mujer eran igualmente importantes para su imagen corporal, por lo que les causaban cortes profundos y dañaban los huesos, transformando sus cuerpos en fuentes de dolor. Junto con la dura tortura física, las condiciones de vida en los centros de detención en Francia eran igualmente horribles. Las mujeres que habían sido torturadas eran hacinadas en celdas diminutas diseñadas para 5 personas, pero en ocasiones se llegaban a amontonar hasta 20 en una sola celda. Este espacio limitado incrementaba las probabilidades de contraer enfermedades. Con frecuencia, a las mujeres se les negaba el acceso al aire fresco al no permitirles salir al exterior. También se les prohibía comunicarse con sus familias y se las mantenía completamente aisladas. En Kristiansand, Noruega, había un edificio que llegó a conocerse como la Casa del Horror Noruega. A diferencia de la Gestapo en Francia, que solía emplear métodos de tortura horrendos, la Gestapo en Noruega inicialmente trató de evitar torturar a las mujeres con cadenas, descargas eléctricas o violencia extrema. En su lugar, idearon métodos aún más terribles para castigar a las mujeres. Por ejemplo, les desfiguraban las manos y les trituraban las articulaciones, pero el tormento psicológico era frecuentemente peor. Un método particularmente cruel consistía en torturar a una mujer frente a su esposo, mutilándolo o golpeando a sus hijos, que también eran llevados para ser interrogados. A veces los verdugos intercambiaban papeles, permitiendo que el esposo observara mientras golpeaban o incluso agredían sexualmente a su esposa. Según los informes, la Gestapo también atacaba a chicas adolescentes en la Casa del Horror, directamente frente a sus familias devastadas. Este comportamiento impactante tuvo un gran efecto en Noruega, especialmente porque el país casi nunca había utilizado la pena de muerte antes de la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, en 1947, todos los verdugos conocidos que torturaron a ciudadanos fueron ahorcados públicamente. El gobierno noruego incluso modificó la legislación para este propósito. Este es, quizá, el único caso de ejecuciones masivas por crímenes en Noruega en los últimos 2 o 3 siglos. Torturas en Ravensbrück y Yugoslavia. Los experimentos médicos realizados en el campo de Ravensbrück forman parte de la documentación más detallada sobre crímenes médicos del régimen nazi. Entre 1942 y 1945, al menos 86 mujeres fueron seleccionadas como sujetos de pruebas quirúrgicas no consentidas. Los registros internos de las SS identifican al menos 3 grupos de experimentación:
tratamientos de infecciones de heridas, ensayos de regeneración ósea y pruebas de tolerancia al dolor y a fármacos. Las infecciones eran provocadas deliberadamente introduciendo bacterias como Streptococcus pyogenes, Clostridium perfringens o Staphylococcus aureus en heridas abiertas, acompañadas de suciedad, astillas de madera o fragmentos de vidrio. El propósito oficial era simular lesiones de combate y evaluar la efectividad de sulfonamidas, pero en la práctica, el resultado fue la muerte de al menos 30 prisioneras por gangrena, septicemia o amputaciones fallidas. Los médicos involucrados en estos experimentos incluyeron al doctor Karl Gebhardt, cirujano jefe de las SS y médico personal de Himmler, al doctor Fritz Fischer y al doctor Hertha Oberhäuser, únicos miembros del equipo que fueron juzgados en los juicios de Nuremberg. Los procedimientos quirúrgicos eran documentados meticulosamente, incluyendo el seguimiento fotográfico de la evolución de las infecciones. Algunas mujeres fueron operadas hasta 4 veces, dejando huesos expuestos o músculos parcialmente removidos. Tras la guerra, fotografías de estas intervenciones sirvieron como evidencia directa de crímenes de guerra médicos. Además de los experimentos, Ravensbrück albergaba una política sistemática de selección médica. Las internas consideradas inservibles eran sometidas a eutanasias encubiertas o enviadas a otras instalaciones para ser eliminadas. En 1945, con la construcción de una cámara de gas dentro del campo, las ejecuciones se intensificaron. Se estima que más de 50.000 mujeres murieron en Ravensbrück, entre asesinatos directos, experimentos, inanición y enfermedades. En el caso de Yugoslavia, la ocupación nazi comenzó en abril de 1941. En los años siguientes, se establecieron prisiones y centros de detención operados por la Gestapo en ciudades como Belgrado, Novi Sad, Niš y Zagreb. Uno de los más conocidos fue el campo de Sajmište, cerca de Belgrado, donde fueron recluidas miles de mujeres serbias, judías y partisanas. Las fechas clave incluyen la operación de limpieza de noviembre de 1941, durante la cual la Gestapo organizó redadas masivas en regiones del Drina y el Sava. Los archivos desclasificados de la Comisión de Crímenes de Guerra de Yugoslavia documentan que al menos 12 centros fueron utilizados para interrogatorios intensivos, incluyendo las instalaciones de la calle George Washington en Belgrado. Las prácticas incluían torturas físicas, privación sensorial y violencia sexual. Estas instalaciones fueron utilizadas también por el Sicherheitsdienst, SD, en colaboración directa con oficiales locales y la administración militar alemana. Las rutas de deportación conectaban estas prisiones con campos como Jasenovac y Auschwitz. Ravensbrück fue un campo de concentración nazi ubicado en el norte de Alemania, fundado en 1939. Ravensbrück fue diseñado específicamente para encarcelar y explotar a mujeres mediante trabajos forzados. Durante su funcionamiento, mantuvo cautivas a alrededor de 130.000 mujeres y niños, la mayoría de los cuales fueron sometidos a condiciones horribles y crueldad extrema. El campo se hizo conocido por los crueles experimentos médicos realizados a los prisioneros, frecuentemente supervisados por médicos de las SS, como el Dr. Karl Gebhardt. Estos experimentos incluyeron infectar intencionalmente heridas con gérmenes para estudiar la progresión de infecciones, lo que causaba un tremendo dolor y, en muchos casos, desfiguración o muerte. Un tipo de experimento involucraba infectar heridas con bacterias, suciedad, vidrio u otros objetos extraños para simular lesiones de guerra. El objetivo era investigar la eficacia de los medicamentos sulfonamidas, una forma temprana de terapia antibiótica, en el tratamiento de infecciones. Sin embargo, esto con frecuencia resultaba en infecciones graves, gangrena y muerte. Las sobrevivientes quedaron con cicatrices desfigurantes, dolor constante y discapacidades permanentes. Además, los cirujanos realizaban procedimientos que alteraban o removían huesos y músculos, dejando a muchas supervivientes discapacitadas de forma permanente. Algunas prisioneras fueron sometidas a amputaciones para probar tratamientos de curación o simplemente para experimentar, lo que resultó en altos índices de mortalidad y un dolor indescriptible. Las mujeres en Ravensbrück fueron sometidas a trabajos forzados, trabajando largas horas en canteras, proyectos de construcción y más tarde en fábricas de armamento y suministros militares.
El trabajo era frecuentemente peligroso y agotador, con ropa, comida y descanso insuficientes, lo que causaba hambre extrema, enfermedades y agotamiento. La falta de atención médica y las condiciones insalubres provocaron brotes de enfermedades, lo que contribuyó a la alta tasa de mortalidad en el campo. A medida que aumentaba la población del campo y empeoraban las condiciones, las SS construyeron una cámara de gas a principios de 1945. Miles de prisioneros fueron asesinados allí, especialmente cuando el régimen nazi intensificó sus esfuerzos de exterminio hacia el final de la guerra. Otras personas murieron por desnutrición, enfermedades o agotamiento o fueron fusiladas. Muchos prisioneros que estaban demasiado débiles para trabajar o caían enfermos eran frecuentemente seleccionados para ser eliminados. La Gestapo operaba con una mentalidad brutal y aterradora en sus instalaciones, intentando con frecuencia ocultar sus tácticas de tortura en países europeos relativamente pacíficos. Pero en Yugoslavia, los países bálticos y Polonia abandonaron toda pretensión de decencia. En las prisiones de Riga, las mujeres eran sometidas a crímenes como golpizas, desnudamientos y obligadas a bailar. La situación en Polonia no era menos grave. Una de las tácticas más horribles consistía en utilizar un baño común, que los prisioneros consideraban el peor lugar de tortura. Aún se desconoce hasta qué punto llegó la Gestapo con sus crímenes de lesa humanidad, aunque se mencionan prácticas como la imitación de ahogamiento, que dejó perturbados a muchos exprisioneros. La evidencia demuestra que innumerables mujeres no podían soportar más el abuso y enloquecieron. Coraje en medio de la oscuridad. Historias de resistencia de mujeres capturadas contra la brutalidad de la Gestapo. Tras la Segunda Guerra Mundial, diversos gobiernos y organizaciones aliadas reconocieron oficialmente a cientos de mujeres por su papel en la resistencia contra el régimen nazi, incluyendo a muchas que sobrevivieron a la tortura de la Gestapo. En Francia, más de 1000 mujeres recibieron la Croix de Guerre por actos de valentía frente al enemigo, mientras que otras 750 fueron condecoradas con la Médaille de la Résistance. Algunas pocas, como Geneviève de Gaulle-Antonios, sobrina de Charles de Gaulle y sobreviviente de Ravensbrück, fueron galardonadas con la Gran Cruz de la Legión de Honor, el máximo reconocimiento civil francés. En Polonia, instituciones como el Instituto de la Memoria Nacional documentaron más de 2000 casos de mujeres detenidas y torturadas por la Gestapo debido a su afiliación con movimientos clandestinos, otorgando condecoraciones póstumas en muchos casos. A nivel institucional, se han erigido múltiples monumentos conmemorativos en honor a las mujeres perseguidas y maltratadas por la Gestapo. En Berlín, el Memorial de las Mujeres en la Resistencia Alemana, inaugurado en 1995, incluye una sección dedicada a aquellas que fueron arrestadas, interrogadas o ejecutadas por órdenes directas de la policía secreta nazi. En Francia, la ciudad de Lyon, sede de la temida jefatura de Klaus Barbie, alberga el Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation, que conserva archivos, objetos y expedientes reales relacionados con mujeres capturadas por la Gestapo. En Noruega, el Museo del Holocausto de Oslo exhibe registros de las mujeres detenidas en la llamada Casa del Horror en Kristiansand, incluyendo documentos de juicios postguerra contra sus torturadores. En cuanto a registros formales, la Comisión de Conmemoración de la Shoah estima que más de 20.000 mujeres en Europa fueron arrestadas por la Gestapo bajo acusaciones de resistencia, colaboración con judíos o propaganda antinazi. Muchas de estas mujeres enfrentaron violencia extrema, pero algunas lograron sobrevivir y posteriormente testificaron ante tribunales militares o comisiones nacionales de restitución. Sus expedientes han sido clasificados, digitalizados y preservados por entidades como el Yad Vashem en Israel, el US Holocaust Memorial Museum en Washington y los archivos nacionales alemanes. Además de los reconocimientos individuales, países como Francia, Polonia, República Checa y los Países Bajos han instituido fechas conmemorativas dedicadas específicamente a las mujeres perseguidas por el Tercer Reich. Estos actos oficiales buscan no solo honrar su memoria, sino también documentar con precisión histórica el papel que desempeñaron y el precio que muchas pagaron por resistirse al terror nazi. Increíblemente, algunas mujeres lograron soportar estas horribles condiciones y sobrevivir.
Por ejemplo, la oficial de inteligencia Odette Hallowes fue encarcelada en las mazmorras de la Gestapo, donde le arrancaron las uñas y le aplicaron un hierro caliente en la espalda. Violette Savo, una luchadora de la resistencia francesa, también sufrió un dolor inconcebible. Según testigos, Savo había envejecido décadas para cuando ella y un grupo de prisioneros fueron llevados al pelotón de fusilamiento. Frente al pelotón estaba irreconocible. Violette dejó una impresión en la mente de sus verdugos porque fue la única mujer sentenciada que enfrentó su destino de frente. Las otras estaban demasiado asustadas para girarse y fueron fusiladas por la espalda. La oficial de inteligencia británica Eileen Nairn milagrosamente sobrevivió a las celdas de tortura. Más tarde fue capaz de relatar su experiencia y recordaba haber sido torturada en un baño, donde casi la ahogaron en una bañera llena de agua. Irena Sendler, quien falleció en 2008 a la edad de 98 años, fue otra valiente integrante de un grupo clandestino llamado Żegota, que ayudó a rescatar judíos durante los difíciles días de la Segunda Guerra Mundial en la Polonia, ocupada por los alemanes. En el otoño de 1943, Irena se convirtió en la jefa de la sección de niños de Żegota. Sin embargo, fue capturada por la Gestapo pocos días después. La golpearon y torturaron violentamente, pero nunca reveló ninguna información sobre los niños ni sobre sus compañeros rescatistas. Finalmente, fue liberada de la custodia de la Gestapo gracias a un soborno realizado por sus compañeros de trabajo. A pesar de ser liberada, continuó trabajando con Żegota bajo un nombre nuevo. Simone Lagrange y su familia fueron arrestados en 1944 por la Gestapo. Luego fueron llevados ante Klaus Barbie, el jefe de la Gestapo en Lyon, famoso por sus crueles técnicas de interrogación. Barbie sometió a Simone, que solo tenía 13 años, a una tortura horrenda. Intentó destruir su espíritu tanto con violencia física como psicológica, sometiéndola a golpizas constantes, intentos de ahogamiento y el sufrimiento de colgarla de esposas con púas. A pesar del dolor inconcebible, Simone se negó a decirle algo sobre las actividades de resistencia de su familia, incluso después de ver cómo Barbie ejecutaba a su padre frente a ella. Eventualmente, Simone fue enviada al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, donde los horrores continuaron. Tuvo que soportar trabajos forzados, malnutrición y la constante amenaza de muerte. No obstante, incluso en Auschwitz se mantuvo fuerte. Simone logró milagrosamente sobrevivir hasta la liberación del campo en 1945, aunque quedó física y mentalmente traumatizada. Años después, Simone testificó contra Barbie en la corte, ayudando a hacer justicia para ella y para los innumerables otros que sufrieron durante su reinado. Su testimonio fue clave para condenarlo por crímenes contra la humanidad. Barbie fue descrito como un monstruo y Simone habló sobre la fortaleza que se requería para superar los horribles recuerdos que la atormentaban. La historia de Lise Lesevre es otro terrible testimonio de la brutalidad de Klaus Barbie y la Gestapo en la Francia ocupada por los nazis. Lise era miembro de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, luchando contra el régimen nazi que había ocupado su país. Lesevre fue capturada por la Gestapo en 1944 y llevada ante Klaus Barbie. Él la sometió a una tortura constante durante 9 días seguidos. Barbie utilizó técnicas físicas y psicológicas para obtener información de ella. Lesevre declaró más tarde que fue golpeada severamente y perdió el conocimiento varias veces. Barbie la torturó de varias maneras, incluyendo colgarla de las muñecas, golpearla brutalmente y golpearle la espalda con tanta fuerza que sufrió daños irreparables en la columna vertebral. La fortaleza y resistencia de Lesevre fueron impresionantes. Soportó la tortura sin revelar información sobre sus compañeros de la resistencia. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, la Gestapo, al igual que otras organizaciones nazis, fue disuelta por las fuerzas aliadas y muchos de sus miembros recibieron diversos castigos. Durante los juicios de Nuremberg, en 1945 y 1946, el Tribunal Militar Internacional
condenó a oficiales y organizaciones nazis prominentes, declarando a la Gestapo como una organización criminal por sus acciones. Más allá de los juicios principales de Nuremberg, los aliados llevaron a cabo otros juicios, como los juicios subsiguientes de Nuremberg, que apuntaron a la Gestapo, y muchos miembros de bajo rango fueron procesados en tribunales aliados y alemanes en los años posteriores. Figuras de alto perfil como Adolf Eichmann y Klaus Barbie lograron escapar durante años hasta ser capturados y llevados a juicio décadas después. Alemania Occidental y luego la Alemania unificada continuaron procesando a exmiembros de la Gestapo en los años siguientes a la guerra, con un interés creciente en las décadas de 1960 y 1970, lo que llevó a nuevos juicios a medida que se descubrían y acusaban a individuos sobrevivientes. Los desgarradores testimonios de mujeres torturadas por la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial demuestran la profundidad de la brutalidad humana y hasta qué punto las personas pueden llegar en su afán de poder y control. Estas torturas, que van desde el dolor físico extremo hasta la manipulación psicológica, reflejan la tragedia que atrapó a tantas personas en esa época. A pesar de la oscuridad, la perseverancia y valentía de individuos como Irena Sendler y Simone Lagrange destacan, demostrando la inmensa fortaleza del espíritu humano. Al reflexionar sobre este trágico pasado, debemos comprometernos a asegurar que tales horrores no vuelvan a repetirse, construyendo un mundo en el que la dignidad y la humanidad prevalezcan sobre la brutalidad.